¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de aritmética, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de planteo de problemas con fracciones. Bien, en esta primera parte lo que vamos a ver es lo que es la ganancia y pérdida, pero con fracciones. Bien, a ver, para esto vamos a tomar un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, bueno, en mi caso, supongamos que yo junte una cierta cantidad de dinero para invertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, en dicho negocio, al final, puede ser que yo gane o puede ser que pierda, ¿no? En el caso que yo pierda, tenemos lo siguiente. A ver, supongamos que yo pierda la cuarta parte de mi dinero inicial. Entonces, ¿cuánto es lo que me va a quedar? Entonces, para calcular, lo que me va a quedar simplemente va a ser una fracción en donde el numerador va a ser en este orden, acuérdense, en denominador menos el numerador. Entonces voy a colocar aquí el denominador, que es 4, menos el numerador, que es 1. Y todo eso sobre el mismo denominador, que en este caso es 4. Listo. 4 menos 1, eso sería 3. Y eso sobre 4. ¿Qué significa? Que al final, ¿cuánto es lo que me queda? 3 cuartos, ¿no? Ya que previamente lo que había perdido era un cuarto de mi dinero inicial. Entonces, ¿pero de dónde sale este 4 menos 1 y este 4? Lo que podemos hacer acá es lo siguiente, ¿no? A la unidad yo le resto la cantidad que he perdido. De ahí obtenemos lo que me queda. Es decir, 4 por 1 sería 4. Aquí está. Menos 1, aquí también está. Y eso sobre 4, ¿no? Ya que un número entero menos un número fraccionario se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Y es por ese motivo que al final nos queda 3 cuartos. Entonces vamos a borrar esta pequeña parte porque ya no vamos a calcular de esa manera. Simplemente mediante esa técnica, ¿no? Denominador menos numerador, eso va a ir en el numerador y eso sobre el denominador. Listo. A ver, siguiente ejemplo. Si es que yo tengo, a ver, si es que yo pierdo 7 onceavos de mi dinero inicial, entonces, ¿cuánto es lo que me quedaría? Bueno, de igual forma que el anterior, ¿no? Voy a colocar en el numerador el denominador, que es 11, y eso lo voy a restar el numerador, que es 7. Y eso sobre el mismo denominador, que en este caso es 11. 11 menos 7, eso sería 4. Y el mismo denominador, 11. ¿Qué significa? Que si es que yo pierdo 7 onceavos de mi dinero inicial, lo que me quedaría es 4 onceavos de mi dinero inicial. Listo. Y por último, si es que yo pierdo 5 treceavos de mi dinero inicial, entonces ¿cuánto es lo que me quedaría? A ver, lo que me quedaría sería lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que era el denominador, que es 13, en este caso. Le voy a restar al numerador, que es 5. Y eso sobre el denominador, que es 13. Listo. Ahora, 13 menos 5, eso sería el número 8. Y eso sobre 13. ¿Qué significa? Que si es que yo pierdo 5 treceavos de mi dinero, entonces lo que me queda simplemente es 8 treceavos. Bien. Ahora hemos visto en este caso lo que pierdo y bueno, lo que me queda. Y ahora vamos a ver en el caso que yo gane. Entonces, si es que yo gano, obviamente que juntado con mi dinero inicial, al final voy a tener algo más, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que yo gane 2 quintos de mi dinero. Entonces, en el caso anterior, yo he restado uno menos lo que he perdido. Pero en este caso vamos a hacer lo contrario, es decir, la operación contraria a la resta, que sería la suma, ¿no? A ver, voy a sumar acá, 1 más. Entonces sería 5 por 1 sería 5. Más, acá dice más 2. Y eso sobre el denominador, que es 5. Eso daría ¿cuánto? 7 quintos. Listo. Entonces, en vez de estar haciendo eso, simplemente lo que voy a hacer es, si es que yo gano una cierta cantidad de dinero, es decir, una fracción, lo que voy a tener al final simplemente va a ser otra fracción donde el numerador va a ser la suma entre el denominador y el numerador. Aquí está. Sobre el denominador. En este caso salió 7 quintos, ¿no? Listo. De igual forma para el siguiente, ¿no? Si es que yo gano 3 octavos, entonces ¿cuánto es lo que tengo? De igual forma, ¿no? El denominador, que en este caso es 8, le voy a sumar al numerador, que es 3. Y eso sobre el denominador, que es 8. Listo. Ahora sumo, sería acá 11
11 octavos. Listo. Entonces, si es que yo gano 3 octavos, al final lo que voy a tener es 11 octavos, ¿no? De una cantidad, ¿no? Bueno, en este caso de mi dinero, ¿no? Listo. Y por último, si es que yo gano 6 17avos, entonces ¿cuánto es lo que tengo? De igual forma, ¿no? Lo que voy a hacer aquí es el denominador, que es 17, le voy a sumar el numerador, que es 6. Y eso sobre el mismo denominador, que es 17. Sumando acá nos quedaría 23 sobre 17. ¿Qué significa eso? Que si es que yo gano 6 sobre 17, es decir, 6 17avos, lo que tengo sería 23 17avos. Listo. Entonces, ahora, como un segundo punto, vamos a ver lo que es la reducción a la unidad. A ver, consiste en realizar cálculos basados en costos y tiempos unitarios. Para ver esto, vamos a ver estos dos pequeños ejemplos. El primer ejemplo dice: Daniel termina su tarea en 6 horas. Entonces, en una hora, porque queremos reducirlo en la unidad, en una hora, ¿hace cuánto de su tarea? A ver, si es que ustedes tienen una cierta cantidad de horas que realiza su tarea, entonces en una hora, ya lo hemos reducido a la unidad, ¿cuánto es lo que va a hacer de su tarea? Simplemente escogemos acá en esta parte, que es la cantidad de horas, que es 6, y simplemente lo invertimos. Si es que yo invierto el número 6, nos quedaría un sexto. Listo. Entonces en una hora hace un sexto de su tarea. Listo. A esta parte que he señalado en una hora, eso es lo que se le llama la unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Listo. De igual forma para el siguiente ejemplo, ¿no? A ver, dice: un caño llena un tanque en 5 horas. Un caño llena un tanque en 5 horas, ¿no? Entonces, de igual forma que el anterior, en una hora, porque queremos reducir a la unidad, en una hora llena cuánto del tanque. Eso sería, simplemente cogemos la cantidad de horas que demore el caño en llenar el tanque y simplemente lo invertimos, ¿no? En este caso, como son 5 horas, si es que yo lo invierto sería un quinto. Listo. De igual forma aquí, ¿no? Una hora, el cual lo hemos reducido a la unidad, es el llamado, nuevamente, ¿no? Unidad de tiempo. Eso voy a colocar aquí. Unidad de tiempo. Entonces, después de haber visto esta parte de aquí, vamos a ver los ejercicios de su libro, de la parte de resolviendo en clase, para complementar toda esta parte teórica que hemos hecho. Bien, chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase, desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio número 4. Bien, ejercicio número 1 dice: ¿cuánto le falta a 4/9 para ser igual a los 2/3 de 5/2? Esa es la pregunta. Entonces, bien, acá lo que debemos de notar es que dice ¿cuánto le falta? Bueno, no sabemos cuánto le falta, ¿no? Entonces podemos colocar una variable, ¿no? X en ese caso. A 4/9 para ser igual, dice, a esta cantidad de aquí. Eso quiere decir que lo que le falta más esta cantidad de aquí, que es una fracción, si es que yo sumo esas dos cantidades, te va a dar esta parte de aquí, ¿no? Dice, para ser igual a esta cantidad de aquí, que va a ser el total, ¿no? A ver, entonces comenzaré a plantear lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto le falta? Entonces supongamos que aquí vamos a colocarlo, ¿no? Lo que le falta va a ser X, ¿no? Y nuestro objetivo va a ser calcular el valor de X. Entonces, ¿cuánto le falta? X. Y eso es lo que voy a plantear aquí. X a 4/9, es decir, le voy a sumar 4/9 para ser igual a ¿quién? A los 2/3 de 5/2. A ver, esta parte ¿cómo la interpretamos? Primero dice a los 2/3, entonces coloco aquí 2/3. Esta palabrita de aquí, esta palabrita que leen aquí, dice 2/3 de. Eso implica que va a ir una multiplicación, es decir, 2/3 por 5/2.
De igual forma, si es que no le viene, por ejemplo, la palabra de y le viene otra palabra, ¿no? Que sea del o de los, eso también implica una multiplicación. Entonces, si es que en un cierto texto le viene la siguiente palabra de, del o de los, entonces eso es lo que implica que vamos a hacer una multiplicación. Listo. Entonces lo que nos queda aquí es simplemente operar, ¿no? Acá le sacamos mitad y mitad. Listo. ¿Qué más es lo que nos quedaría? Bajamos esta parte de aquí que sería x más 4 novenos, ¿no? Listo. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá nos quedaría 1, 1, sería 5 tercios, ¿no? 5 tercios. Finalmente, este valor pasa a restar al otro lado. ¿Que cuánto es lo que nos quedaría x? X es lo que 5 tercios, pero menos este valor de aquí, que sería 4 novenos. A ver, yo he pasado a restar ya que acá su signo es positivo de esta fracción. Entonces voy a pasar al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Finalmente, esta parte de aquí ya sabemos el método que vamos a usar, ¿no? ¿Se acuerdan? De esta forma, ¿no? Y de acá, en forma de una cara, ¿no? Una cara feliz. Bien. Sería 9 por 5, eso da como resultado, sería 45. Luego depende de este signo, ¿no? De esta operación. Acá dice menos 3 por 4 y eso sería 2. Y todo esto ¿sobre cuánto? 3 por 9 y eso sería 27. Finalmente, ¿cuánto es lo que nos quedaría el valor de x? Sería 45 menos 12, eso da como resultado 33 y eso sobre 27, ¿no? Pero acá podemos sacarle tercia, ¿no? Tercia de 33 sería 11. Tercia de 27, eso sería 9. Entonces el valor de x sería igual a ¿cuánto? 11 novenos, ¿no? 11 novenos, listo. Entonces, ¿pero qué significa estos 11 novenos? Significa que esto era lo que le faltaba, ¿no? Este era el valor que le faltaba a 4 novenos para ser igual a los 2 tercios de 5 medios. Listo, entonces de esta manera es como se resuelve, ¿no? Primero, como dice acá, ¿cuánto le falta? Entonces a lo que le falta, como no sabemos, le colocamos x. Luego dice, ¿cuánto le falta esta cantidad? Eso significa que lo que le falta, le voy a tener que sumar esta cantidad de aquí, que es 4 novenos. Dice, para ser igual, aquí está. A los 2 tercios, aquí está. Dice de, ya les había dicho, ¿no? De, del o de los implica multiplicación, ¿no? Aquí está. 5 medios. Lo único que hemos hecho es operar y al final nos sale el valor de x, 11 novenos. Listo. Bien, chicos, ahora ejercicio número 2 dice, si Pedro tiene 300 soles y gasta los 2 quintos de los 4 tercios de su dinero, la pregunta es la siguiente, ¿cuánto dinero le queda? A ver, aquí en el ejercicio, si nos damos cuenta, acá en la pregunta dice, ¿cuánto dinero es lo que le queda? Entonces, para que te hagan esta pregunta es porque inicialmente él ha gastado, ¿no? Pedro ha gastado un dinero adicional. Entonces vamos a ver cuánto es lo que ha gastado. A ver, y eso te lo dan, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí en esta parte lo que gasta. Y en esta parte vamos a calcular lo que le queda. Listo. A ver, dice, ¿cuánto es lo que gasta? Los 2 quintos. Entonces voy a colocar aquí los 2 quintos. 2 quintos. Pero acá dice algo, dice los 2 quintos de los 4 tercios. Si se acuerdan, en el ejercicio número 1 yo les había dicho que de, del o de los, que implicaban una multiplicación, ¿no? Entonces en este caso estamos viendo de los. Entonces este de los implica que los 2 quintos voy a tener que multiplicarlo con 4 tercios. Listo. Entonces el resultado de esto, ¿cuánto sería? Sería, bueno, simplemente multiplicamos numerador con numerador, ¿no? Que sería 8 sobre 5 por 3, que sería 15. Entonces, ¿qué significa? Que de su dinero inicial que tenía, ha gastado los 8 quinceavos de su dinero, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que les queda? Entonces, también habíamos visto en la parte de la teoría que si es que teníamos una fracción,
de lo que gastaba. Bueno, en esa parte habíamos visto cuando perdía, ¿no? Lo que perdía y lo que gasta simplemente vendrían a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Ya que lo voy a tener que reducir. Es decir, lo que le queda va a ser una fracción en donde el numerador va a ser ¿cuánto? La diferencia entre el denominador y el numerador, que sería 15, menos el numerador, que es 8. Y todo eso va a estar dividido sobre ese mismo denominador, ¿no? Que en este caso es 15. Y eso da como resultado, bueno, 15 menos 8, eso sería el número 7, y 7 sobre 15. Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente. Tenemos que, como dato nos habían dado, que lo que gasta es los 2/5 de los, eso implica multiplicación, 4/3, listo. Entonces lo que estamos calculando acá es lo que gasta, pero en una fracción. No estamos calculando lo que gasta en dinero, sino en una fracción. Entonces la fracción que gasta sería 8/15, ¿no? Numerador por numerador sería 8 y denominador con denominador sería 15. 8/15 es lo que gasta. Ahora, lo que queda, habíamos visto en la teoría, como habíamos mencionado anteriormente, que era una fracción en donde el numerador era la diferencia entre el denominador y el numerador, en ese orden, sobre el mismo denominador, ¿no? Que en este caso sería 7/15. Entonces lo que le queda es 7/15, pero de su dinero inicial, ya que había gastado 8/15 de su dinero inicial. Entonces la pregunta es lo siguiente, dice, ¿cuánto dinero le queda? Sabemos que lo que le queda es 7/15, pero para saber cuánto dinero es lo que le queda, simplemente a lo que le queda, que es 7/15, lo que le queda sería 7/15. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicarle por su dinero inicial, pero su dinero inicial era 300 soles, entonces voy a colocar aquí 300, listo. Y eso da como resultado, a ver, aquí podemos sacarle quinceava, ¿no? Le saco quinceava, sería acá 1. Le saco quinceava 300, eso sería el número 20. Y por último, lo que nos quedaría acá era multiplicar numerador con numerador, ¿no? Que sería 7 por 20, eso da como resultado 140. Entonces, ¿qué significa estos 140? Que es lo que le queda de su dinero, ya que previamente había gastado los 8/15, ¿no? 140 soles. Eso sería la respuesta para el ejercicio número 2. Listo. Bien, ahora el ejercicio número 3 dice, a ver, te dan todo ese texto, ¿no? Dice, Fernando dedica 1/8 del día a jugar en la computadora. 1/16 del día lo dedica a comer. Y 1/4 del día lo dedica a dormir. Dice, si el resto del día lo dedica a cumplir con los trabajos del colegio, la pregunta es la siguiente. ¿Qué fracción del día dedica a esta última labor? A ver, si es que nos damos cuenta ahí en todo el texto que nos dan varios casos, ¿no? En donde Fernando dedica cierto tiempo en fracción en diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo acá, en la primera nos dice, Fernando dedica 1/8 del día a jugar en la computadora. Entonces eso voy a colocar aquí, pero en fracción, que sería 1 sobre 8, ¿no? 1/8 le dedica a jugar en la computadora. ¿Qué más? Dice, 1/16 del día lo dedica a comer. Es decir, voy a colocar aquí 1/16 lo dedica a comer. Listo. Entonces hasta el momento tenemos el tiempo que le dedica, bueno, en fracción a la computadora, ¿no? Luego lo que le dedica a comer. Y finalmente 1/4 del día. 1/4 del día lo dedica a dormir. Listo. A ver, ¿qué más dice? Si el resto del día, ¿qué significa? Que después de haber hecho estas 3 actividades va a realizar algo más, que dice, si el resto del día lo dedica a cumplir con los trabajos del colegio. Entonces, como no sabemos cuánta es la fracción que le dedica a cumplir los trabajos del colegio, simplemente voy a colocar aquí la letra T, ¿no? ¿Qué significaría que? Esta T significa que es la fracción que le dedica en el día a los trabajos del colegio. Listo, a ver. Entonces, durante todo el día, primero le dedica 1/8 a jugar en la computadora.
Luego un 16avo lo dedica a comer. Y finalmente un cuarto del día lo dedica a dormir. Entonces, después de haber hecho esto, te dice, si el resto del día lo dedica a cumplir con los trabajos del colegio, es decir, T, ¿no? Le hemos llamado T. Entonces, la suma de estas 4 fracciones nos debe dar un cierto valor. ¿Pero qué valor sería? Eso sería el total del día, ¿no? Un octavo del día, un 16avo del día, un cuarto del día y T del día, ¿no? Entonces, esto nos va a dar un cierto resultado. Y ese resultado simplemente va a ser la unidad, ¿no? Ya que el día lo estamos tomando como la unidad. Ya que en estas fracciones no le hemos tomado como el valor en horas, sino en fracción. Y la suma de estas cantidades nos debe dar simplemente la unidad, ¿no? Que significa el día. Listo. Entonces acá lo que nos queda es simplemente sumar, ¿no? Voy a sumar y acá voy a sumar, ¿no? Entonces voy a sumar todas estas cantidades. A ver, entonces para evitar estar sacando el mínimo como un múltiplo de los denominadores, simplemente aquí lo que voy a hacer es multiplicar el denominador y numerador por una misma cantidad. En este caso, nos damos cuenta que 8, 16 y 4, bueno, en este caso tenemos 8, ¿no? En el denominador. ¿Cuánto nos falta para que sea 16? ¿Por cuánto le tengo que multiplicar? Debe ser el número 2, ¿no? Ya que 8 por 2 da 16. Entonces, si es que lo multiplico en el denominador por 2, para que no afecte nada en la fracción, lo único que voy a hacer es multiplicar por 2 también al numerador. Listo. ¿Qué más? Acá ya tenemos que el denominador es el mismo, entonces no vamos a hacer nada aquí. Acá, un cuarto. Allá, acá tenemos un cuarto. Entonces lo que voy a hacer aquí, en el denominador, multiplicarle una cierta cantidad y al numerador esa misma cantidad. 4 multiplicado por cuánto nos da 16. Eso sería el número 4. Entonces en el numerador también voy a tener que multiplicar por 4 para que no afecte nada, ¿no? Ya que si yo simplifico un octavo. Simplifico y simplifico un cuarto. Entonces no pasaría nada. Pero estoy haciendo con la intención de buscar que los denominadores sean el mismo. ¿Para qué? Para que tengamos una suma de fracciones homogéneas. Es decir, la suma de fracciones homogéneas simplemente se coloca el mismo denominador y en el numerador se coloca la suma de los numeradores, nada más. A ver, entonces, ¿cuánto es lo que nos quedaría aquí? Acá sería 1 por 2, 2 sería, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. Esto sería 2, luego sigue el más, bueno, en este caso es 1, más 1 por 4, que es 4. Y todo eso va a estar dividido sobre el número 16, ¿no? Ya que los denominadores son 16, entonces sería 16 aquí. Por último, lo voy a tener que sumar la fracción t, que es lo que le dedica a los trabajos del colegio. Y finalmente, eso va a ser el número 1. Listo, ¿qué más nos queda? Bueno, acá sumamos, ¿no? 2 más 1, 3 y 3 más 4 sería 7, ¿no? Entonces aquí sería el número 7 sobre este mismo denominador que es 16. Más t, y eso debe dar igual a 1. Finalmente, esta fracción pasa a restar y nos quedaría t igual a 1 menos esta fracción, ¿no? Que es 7 sobre 16. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, 16 por 1, 16. Y 16 menos 7, eso sería el número 9, ¿no? 9 sobre 16. Entonces la respuesta para el ejercicio número 3 sería 9 sobre 16. ¿Qué significa este 9 sobre 16? Que es la fracción que le dedica en el día a los trabajos del colegio. Listo. Y por último el ejercicio número 4. Dice, 2 velas del mismo tamaño se encienden y apagan a distinta hora. Si una de ellas se consume en sus 5/7 y la otra en sus 3/5, la pregunta es, ¿qué fracción de una vela inicial queda por consumir? Entonces, aquí lo que tenemos es 2 velas del mismo tamaño, ¿no? Inicialmente. Entonces, mientras va a transcurrir el tiempo, las velas se van a ir consumiendo. Entonces, y ahí justo te indican cuánto es lo que se consume. Entonces, si es que se consume una cierta fracción, te va a quedar otra fracción que va a ser lo que te queda, ¿no? Tanto para la vela 1 y para la vela 2. Entonces, lo que te piden es
¿Qué fracción de una vela inicial queda por consumir? Es decir, voy a tener que sumar esas dos fracciones, que es lo que le queda al final después de haberse consumido. Listo, entonces vamos a colocar aquí las dos velas, ¿no? Bueno, entonces, como tenemos que inicialmente se consumen esto de aquí, entonces voy a colocar aquí cuál es lo que se consume. Aquí voy a colocar lo que se consume y aquí voy a colocar lo que le queda, ¿no? Listo. Y para este caso de aquí voy a colocar a la vela número 1 y acá voy a colocar a la vela número 2. Listo. Ahora sí ya tenemos nuestro pequeño esquema para poder reemplazar nada más. A ver, para la vela 1, supongamos, dice, si una de ellas se consume en sus 5 séptimos. A ver, supongamos que están hablando de la vela número 1. Entonces, ¿cuánto es lo que se consume? 5 séptimos. Entonces voy a colocar aquí 5 séptimos. Y la otra en sus 3/5, es decir, supongamos que estén hablando de la vela 2, ¿no? Que sería 3/5. Listo. ¿Qué fracción de una vela inicial queda por consumir? Entonces para la vela 1 se consume los 5 séptimos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que les queda? Entonces, eso habíamos visto, ¿no? Ya que lo que le queda va a ser una fracción en donde el numerador va a ser la diferencia entre el denominador y el numerador respectivamente, ¿no? 7 menos 5. Y eso sobre el mismo denominador que 7. Eso da como resultado acá 7 menos 5 sería 2 séptimos. Listo. Entonces para la vela 1 se ha consumido los 5 séptimos, entonces lo que le queda es los 2 séptimos de la parte inicial, ¿no? Que tenía la vela 1. Ahora lo mismo sucede para la vela 2, algo parecido, ¿no? A ver, para la vela 2 se consume 3/5, entonces ¿cuánto es lo que le queda? Entonces esto sería una fracción en donde el numerador va a ser nuevamente, ¿no? La diferencia entre el denominador que es 5 menos el numerador que es 3. Y esto sobre el denominador que es 5. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser 5 menos 3, eso sería 2. 2/5. Listo, entonces lo que hemos calculado es lo que le queda a cada una de las velas, ¿no? Y eso es justo lo que te piden, ¿no? ¿Qué fracción de una vela inicial queda por consumir? Entonces para la vela 1 sería 2 séptimos y para la vela 2, 2/5. Y lo que vamos a hacer es simplemente sumar esas dos cantidades, ¿no? Que sería 2 séptimos más 2/5. Listo. Entonces, ¿cómo sumábamos esas fracciones? Las cuales son fracciones heterogéneas, no son fracciones homogéneas. Sería la siguiente, ¿no? Sería, bueno, en el numerador iría 5 por 2, ¿no? Y ya sabemos que 5 por 2 es el número 10. Bueno, acá dice el más, entonces se mantiene este más. 7 por 2 sería 14. Y todo eso sobre el producto de los denominadores, que sería 7 por 5, que sería 35. Listo. Entonces, finalmente, ¿cuánto es lo que nos queda? Esto sería, la suma sería 24. Y en el denominador iría 35. Listo. Y eso sería la respuesta, ¿no? Ya que eso es justo lo que te piden, ¿no? Lo que te piden es, bueno, ¿qué fracción de una vela inicial queda por consumir? Entonces, lo que le quedan por consumir son estas dos, de las dos velas. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es sumar, y esto sería la respuesta, ¿no? 24, 35avos para la pregunta número 4. Ya hasta ahí nos quedamos con los ejercicios de su libro de Resolviendo en Clase. Gracias.